Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo y en esta ocasión vamos a hablar sobre la identidad grupal de los indígenas colombianos con respecto a su cultura, identidad y demás características. En esta ocasión me acompañan mis compañeras Daniela Gómez y Jamie Cuervo. Bien, para dar paso a esta actividad vamos a hablar sobre la cultura. En general, la cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especificados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. También se puede considerar como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo en una clase social o en una época. Hay distintas definiciones sobre cultura a lo largo del tiempo. Sin embargo, vamos a apropiarnos la de Harris en el 2011, donde habla sobre que la cultura, en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier cosa o capacidad o también hábitos adquiridos por el hombre. Bien, ya enfocándonos sobre la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permite distinguirlos del resto. También se puede entender como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación con otros. En esta parte vamos a dividir la identidad en dos partes, identidad individual e identidad colectiva. Bueno, ahora les vamos a dar una breve incursión en el territorio de la cultura. Como bien sabemos, los conceptos de identidad y de cultura son inseparables, por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de materiales culturales. Como bien sabemos, los modelos de comportamiento a un concepto simbólico que a partir de Clifford en los años 60 define la cultura como pautas de significado. Esto lo podemos ver que en la comunidad indígena actual de Colombia, tanto la producción de objetos como su utilización hacen parte de un sistema que refleja la cosmovisión o a manera de explicar y ordenar el mundo. En consecuencia de esto, los objetos y las pinturas corporales son portadoras de sentido, tal como sucede en las formas de mochilas huacas que, se asocian con la maternidad y con la madre tierra. Ahora, la cultura como operadora de diferenciación es la forma en cómo las identidades se constituyen precisamente a partir de las apropiaciones por parte de los actores sociales en determinados repertorios culturales y definidos por la propia unidad. Es decir, que la identidad es la cultura que interioriza las personas y que se diferencia por medio de un contraste constructivo. En las culturas indígenas colombianas también se presentan distintas culturas como operadoras de diferenciación. En este caso, los Kouji, los Arhuacos y los Wiwa son culturas distintas pero que se desenvuelven en un territorio en específico, en un lugar en específico, en este caso la ciudad perdida. A pesar en que ellos realicen esa diferenciación, a finales tienen una diferenciación constructiva, que a pesar de ser de distintas culturas, tienen un propósito similar, en donde es hacer un centro político e industrial para sus ancestros en la ciudad perdida, en Sierra Nevada. Bueno, en la presente imagen les vamos a mostrar el significado que tienen para estos objetos los indígenas y sus figuras. Entonces, este enfoque está dirigido a la presentación de objetos, especialmente de los textiles, la cestería y la pintura corporal, las cuales para ellos son transmisoras de sentido.
Uno de ellos es el rombo para las tejedoras ingas y casmas, las cuales representan el vientre materno o entre los en vera. Pintar el cuerpo es adquirir espíritus, quienes proporcionan la buena pesca, la buena cosecha o el restablecimiento de la salud, como la intervención de médicos tradicionales de la comunidad. Se puede evidenciar que pintar en el cuerpo las hojas de una planta utilizadas para la curación de la mordedura de culebra llamada a la madre del vegetal y el diseño angular evoca el jai de la serpiente. Asimismo, en el ritual de la pesca se invoca a los dueños de los peces usando el diseño espina de pescado. Bien, ahora hablaremos sobre los 6 parámetros que definen a los actores sociales. En esta parte vamos a hablar de los 6 parámetros fundamentales que definen a un actor social. El primero hace referencia a las posiciones que un actor social ocupa en una estructura social, es decir, que las diferentes posiciones o roles que éste desempeña en su cultura, en esta estructura social. Tomando un ejemplo sobre los indígenas en Colombia, los muiscas tenían distintos roles: jefes, agrícolas, cazadores y también hasta tenían un servicio médico. En el segundo parámetro nos habla en que el actor social siempre debe que estar en una constante interacción con la estructura social, como una especie de cara a cara. En este caso, es decir, en que los indígenas colombianos siempre tienen que estar en constante interacción entre ellos o con otras culturas, para así hacer presente y desarrollarse como un actor social. Por ejemplo, en distintas tareas que se tienen que desarrollar de manera colectiva. Por ejemplo, en el caso de los indígenas muiscas, ellos en tareas colaborativas hacían todas esas esculturas artísticas con oro y piedras valiosas para ser arrojadas a la laguna de Guatavita. En el tercer parámetro se habla en que un actor social siempre tiene recursos disponibles, ya sea para establecer y alcanzar un objetivo o también para disponer a una causa mayor. En este caso, en los indígenas colombianos de la cultura de los Wayuu, ellos tenían distintos conocimientos. En este caso, el recurso serían los conocimientos y la disposición que tenían distintos sujetos. En este caso, la cultura indígena de los Wayuu tenían el conocimiento para aportar recursos para una causa mayor. En este caso, distintas formas de conocimiento. Algunas personas, algunos sujetos indígenas sabían cocinar, pero no sabían bailar, pero otras sí sabían desarrollar arte como tipo de collares y un tipo de faldas, y también en el caso del baile. Continuando con mi compañero, otro de los parámetros de los actores sociales nos dice que todo actor social está dotado de una identidad. A continuación, presentaremos una selección de signos gráficos que nos acercan a la comprensión de la complejidad del pensamiento indígena, lo cual lo representan por medio de signos. La línea angular de zigzag, la espiral, la cruz con líneas paralelas y la estrella de 8 puntas son vinculadas como objetos precolombinos y algunas manifestaciones contemporáneas que de una u otra forma hacen parte de la identidad cultural colombiana. Otro parámetro de los actores sociales nos dice que el actor tiene una estrecha relación con su identidad, como también tiene un proyecto, es decir,
algún prospecto para el futuro o alguna forma de anticipación del porvenir. Bueno, como bien sabemos, la diversidad cultural de las comunidades indígenas se evidencia desde sus prácticas, el hábito del territorio y por supuesto su palabra. Hoy en día concluye y se transmite también desde distintos escenarios tecnológicos y de comunicación, como son los documentales, la animación, la radio y el periodismo, lo cual los indígenas a través de sus relatos audiovisuales, selección de ejercicios de comunicación propia y su riqueza sonora comparten sus conocimientos, culturas y tradiciones. Bueno, como nuestro último parámetro de actores sociales nos dice que todo actor social se encuentra en constante proceso de socialización y aprendizaje, lo cual nos quiere decir que está haciéndose siempre y nunca termina de configurarse definitivamente. Como bien sabemos, nuestra cultura indígena tiene un proceso de socialización y aprendizaje, el cual se evidencia por documentales o narraciones de visión, en el cual se habla de uno que es muy reconocido, el cual es Hablemos de Colores. Es un magic radial realizado en el Cabildo Mayor Indígena en Antioquia. Aquí, a través de 16 capítulos, las voces de los niños en Vera narran la visión que esta comunidad comparte respecto al diálogo, el papel de la familia, los derechos de los niños, la alimentación, la narración y la diversidad, así como la visión frente al arte, la lectura y la comunicación, ya que nos muestra que esta cultura siempre está dándose a conocer y mostrando un poco más de toda esta cultura. A partir de todo esto, la identidad o identidades individuales implican por lo menos uno de los siguientes elementos. En el primer lugar está la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción. En el segundo, la concepción como unidad con límites. El tercero, las personas lo distinguen de los demás sujetos, él mismo se distingue también diferente a los demás. Y cuarto, también se requiere el reconocimiento pues, de los demás sujetos, independientemente de que éste se distinga como persona diferente a lo que normalmente la sociedad está acostumbrada a evidenciar. En la escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso subjetivo y frecuentemente autorreflexivo, por el cual los sujetos individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos, que era lo que mencionábamos anteriormente. Esto se le llama autoasignación y es un repertorio básicamente de atributos culturales que generalmente están valorizados y relativamente estables en el tiempo, es decir, que pueden variar dependiendo su contexto. Las personas también se identifican de los demás, entre otras cosas, primero por sus atributos, que podríamos llamar caracteriológicos, segundo por su estilo de vida, que pues esté reflejado en sus hábitos pues del día a día, y tercero también se pueden diferenciar por su red personal de relaciones íntimas, esto se relaciona con las relaciones interpersonales, valga la redundancia, y cuarto por el conjunto de objetos entrañables. Y uno de los más importantes y el final, que vendría siendo el quinto, es por su biografía personal, pues que claramente esto es un aspecto muy individual de cada persona. Como un segundo apartado, entendemos que la identidad o identidades colectivas carecen de autoconciencia y de psicologías propias. No son entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas,
y que tampoco se constituyen de un dato, sino de un acontecimiento contingente que tiene que ser pues, posteriormente explicado. Un autor, Meluxi, nos dice que las identidades colectivas se conciben como un conjunto de prácticas sociales que involucran simultáneamente a cierto número de individuos o en un nivel ya más avanzado o más complejo, por decirlo de alguna manera, se conciben a grupos. También estas identidades colectivas exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial. Uno de los aspectos importantes es que estas identidades implican un campo de relaciones sociales, así como también la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va a hacer posteriormente, ya sea pues cualquier acción determinada. Entonces, ya entendemos la acción colectiva que esta abarca a una gran variedad de fenómenos empíricos con movimientos sociales, conflictivos étnicos, acciones guerrilleras, manifestaciones de protestas, huelgas, motines callejeros, movilizaciones de masa, etc. Estas mencionadas anteriormente son un gran ejemplo de lo que vendría siendo las acciones colectivas que realiza básicamente una sociedad que puede ser identificada como una identidad colectiva. En cuanto a la comunidad indígena, la identidad colectiva se puede evidenciar respecto a ciertas costumbres que esta comunidad suele tener. Una de ellas es el tequio. Esta es una costumbre muy común en las comunidades indígenas y básicamente consiste en la realización de un trabajo totalmente obligatorio para los miembros de toda la comunidad en obras de uso comunitario. Puede ser la realización o construcción de un centro ceremonial, etc. Y básicamente los indígenas reiteran que estos usos y costumbres no se los inventaron precisamente ellos, pero gracias a esto, a estas normatividades que establecen, pues logran sobrevivir. También dicen que de hecho 120 hombres aproximadamente dan su tequio gratis. Entonces, esta es una gran evidencia de lo que vendría siendo la identidad colectiva o la acción colectiva, ya que es un trabajo, una acción, ideales y creencias que comparte una comunidad, más no solo un individuo, sino que todos se rigen por las mismas reglas o normatividades que establecen para asimismo darles cumplimiento. Finalmente, cabe resaltar que tanto las identidades colectivas como las individuales tienen la capacidad de diferenciarse de su entorno, de definir sus propios límites, de situarse en el interior de un campo y de mantener en el tiempo el sentido de tal diferencia y delimitación, es decir, de tener una duración temporal.